Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar allí. Estamos nuevamente en Tal Como Son. Hoy tengo el placer de que esté como invitado en mi programa. Le voy a decir el nombre, seguramente usted no va a saber de quién se trata. Christian Swanwick, pero si yo le digo que aquí tengo sentado a Nick, seguramente lo va a relacionar inmediatamente con Gaturro. Nick, muchísimas gracias por estar. Gracias, Claudio, muchas gracias por invitarme. ¿Cuántas satisfacciones, Gaturro, ¿no? En tu vida. La verdad que sí, la verdad que es un personaje que cuando comencé a dibujarlo desde hace muchos años nunca me imaginé que iba a llegar a ser como una especie de emblema de los chicos, ¿no? Y de muchos grandes, ¿no? Que lo siguen también un poco a través de los chistes, la actualidad y demás, pero sobre todo hoy cómo ha crecido en los chicos, ¿no? Y en las familias, en su relación con la lectura, en el incentivo que produce en la lectura en los niños y también a la virtualidad que nos invade cada vez más. Exactamente. Gaturro surge como primero un personaje complementario de una historia y después toma vida propia, vuelo propio, ¿no? Sí, siempre fui muy fanático de los animales, ¿no? Desde chico, desde las mascotas domésticas, sobre todo los perros, los gatos, teníamos en casa, teníamos gatos y bueno, me gustó mucho porque siempre lo veía como un animal que estaba ahí como fijoneando, mirando a ver qué pasaba. Y yo le pongo muchas características humanas a Gaturro, ¿no? Es como un miembro más de la familia. Y creo que así lo armé en la historieta, ¿no? Es como si fuera un hijo más, además de Agustín y Luz, que son los chicos de la familia de Gaturro. Y creo que también es un poco el alter ego de quien lo dibuja, ¿no? Me siento identificado con el personaje, con los juegos de palabras, con el British English. Es fenomenal el British English, es una cosa descomunal. Con la cantidad de despioles que hace en su caso original. Y es un personaje que yo siento que trato de buscar la identificación directa con el lector, ¿no? Y creo que por eso los chicos lo adoptaron como un personaje propio. Les gustaría que un Gaturro estuviera ahí dando vuelta por sus casas. Sí, pero lo fenomenal de esto es que es un personaje que, por un lado, atrae a los chicos y también divierte mucho y provoca risas y carcajadas a los grandes, ¿no? Hay como distintos niveles, ¿no? Trato de manejar distintos niveles y tenerlos bien separados. Por un lado está la tira, los libros de mini novelitas, de aventuras, el cómic, que carece de actualidad, ¿no? Es una historieta que a mí me gustaría leer como tira blanca y que se puede leer hoy, dentro de 10 años, o hace 10 años a lo mejor cuando se dibujó por primera vez. Es como una tira universal, y eso me encanta, el humor universal que resiste el paso del tiempo, ¿no? Y por otro lado está el humor de actualidad, que sí, es muy puntual, es muy del momento, es crítico, porque siempre he sido crítico casi con todos los gobiernos, ¿no? Yo comencé a dibujar a fines del gobierno de Alfonsín, o sea, imagínate ya hace muchos años hacer los primeros chistes políticos. Y bueno, el humor por naturaleza argentino y de actualidad es crítico, es irónico, es satírico. Pero estoy fascinado con todo el mundo que ha despertado Gaturro, que es un mundo universal. Sí, sí. Nick, fue un gato, y si hubiese sido un perro, por ejemplo, o un ratoncito, hubiese tenido, o el gato tiene algo en especial que por ahí pegó en la gente y llegó a la gente. Siempre me pregunto, mira, si en vez de ser un gato hubiese sido un perro, por ejemplo, que hubieses elegido. ¿Hubiese influido eso en el...? La verdad que no sé, porque ya a esta altura es como que está... Claro. todo el mundo sabe que es un gato, pero es casi como un humano más, ¿no? Y es como... Sí. Está muy asociado. Yo creo que sí influye en el sentido de que el gato tiene una personalidad especial. El perro, si querés, es más compañero del hombre, ¿no? Es más, tiene una personalidad más dócil a lo mejor, ¿no? Bueno, no todos los perros, pero el gato es como que te mira, te opina desde algún lugar, ¿no? Y además tienen 7 vidas también, por eso es un elemento importante, las 7 vidas de los gatos, que tienen como otra vida ahí en los tejados, abandonan la casa, ¿no? Y creo que en el caso particular de Gaturro tiene como una vida extra, ¿no? Claro. Como 7 tiene muchas vidas, ¿no? En los libros, en internet, en los juegos, con los chicos, con los adultos jóvenes, con las familias. Como que tiene mucha vida extra más allá de la historieta que es la que todos los conocemos, ¿no? Y cuando dibujaste a Gaturro por primera vez, digo yo, ¿es ese Gaturro que vemos ahora o tenía otra fisonomía, otra estética y hiciste varios y después elegiste no, este es el que quiero?
No, los personajes nacen de una forma determinada que a veces es muy espontánea y muy azarosa y después van mutando con el tiempo, cambian una barbaridad. Cuando vos ves los primeros bocetos del personaje casi no los reconoces, ¿no? Piensan y hablan de otra manera, tienen otra forma de ver las cosas. Y Gaturro fue mutando, va mutando de acuerdo al propio autor que va cambiando, pero también la sociedad y también los lectores, ¿no? Vos vas de alguna forma interpretando qué es lo que la sociedad quiere en cada momento, ¿no? Y eso es lo que me ha sucedido en estos casi 20 años de dibujar al personaje ahora en la tira, pero al principio fuera de la tira, porque era un gatito que aparecía ahí en los chistes de actualidad y opinaba. Pero sí, ha tenido muchísimos cambios y eso es positivo, ¿no? Significa que va evolucionando, que la sociedad evolucionó o involucionó, no sé cómo lo querés ver. Yo creo que todo es evolución, aún la involución, y nosotros mismos vamos cambiando, ¿no? Nos vamos poniendo más adultos, más maduros, o no, o a veces más. Creo que en mi caso ha despertado muchas cosas de cuando era chico, ¿no? Y me ha hecho viajar en el tiempo a aquella época. Nick, ¿y cuántas publicaciones hay de Gaturro hasta el día de hoy? Mira, casi ya pierdo la cuenta porque hay como muchas colecciones distintas, ¿no? Está la colección de cómic, por un lado, que son las historietas clásicas de Gaturro. Están las mini novelas, ¿no? Que son como historias escritas especialmente, mini novelas ilustradas, con múltiples viñetas, donde jugamos con la tipografía. Y esas mini novelas juegan un rol muy importante en la iniciación de la lectura de los chicos. Después hay libros de juegos, hay libros de Mundo Gaturro, que es el mundo virtual, que crece cada día más y donde los chicos pueden... Eso es impresionante cómo ha crecido el mundo virtual, eso. Sí, ya hay más de 5 millones de chicos inscriptos y aprobados por los padres en Argentina y en Latinoamérica. Se está abriendo en Brasil, ya está en España, en México y en casi toda Latinoamérica. Y la verdad es que es increíble cómo se conectan ya naturalmente los chicos con la compu, bueno, ni hablar, ¿no? Los chicos tienen una conexión natural con Internet, a diferencia de nosotros que no somos nativos digitales. Los chicos al crecer y nacer frente a no solo una computadora, porque a lo mejor nosotros teníamos computadora de chicos, pero no estábamos en red, no vivíamos online. Hoy con las redes sociales y esta convivencia online que abre nuevos desafíos, pero también nuevos peligros, porque también hay redes sociales que fueron pensadas para adultos que utilizan los chicos. Mundo Gaturro es un mundo virtual, ya a una etapa superior de la red social, donde los chicos pueden interconectarse, jugar entre sí, y al mismo tiempo están monitoreados y hay un seguimiento permanente. Los chicos no dan su identidad, no pueden dar ni fotos ni datos personales, o sea, son inubicables y hay un mail del padre que puede seguir exactamente qué es lo que está haciendo su hijo en la computadora. Completamente los padres que están haciendo su hijo en ese momento en Internet, como una forma de seguridad de protegerlos realmente. ¿Y cuánto te cuesta o cuánto tiempo invertís en hacer el dibujo, por ejemplo, en la revista de La Nación los domingos? Y esa revista se hace casi con 3 semanas de anticipación, entonces tenés que pensar. En una época cuando hacía actualidad era un desafío, porque pensar en Argentina qué va a pasar con la actualidad de acá a 3 semanas era imposible. Por eso empecé a hacer más Gaturro, que tiene una actualidad que sobrevive en el tiempo, ¿no? O una universalidad. Pero te diría que es un trabajo de todo el día y nunca trabajo en una cosa puntual. Me gusta, soy como los celulares multitasking, ¿viste? O sea, muchas tareas al mismo tiempo. Estoy por un lado, bueno, escuchando a veces la radio, la actualidad, y al mismo tiempo dibujando la tira del día de Gaturro y pensando la tira semanal y viendo y resolviendo un poco a veces decisiones que afectan al mundo virtual y el tema de los libros, que ya es un mundo independiente. O sea, es entretenido para mí ver como muchas cosas a nivel. Digo yo, vos estás en el lugar donde trabajás habitualmente y decís, bueno, tengo que hacer el determinado dibujo o cumplir con la revista La Nación o con lo que sale publicado, por ejemplo, en La Nación todos los días. ¿Y te pones a hacer, te obligás a eso o dejás que fluya? En un momento se te ocurrió una idea y ahí en ese momento la plasmás y lo dibujás y lo escribís. Bueno, es como la famosa frase que la inspiración tiene que encontrarte trabajando, ¿no? O sea, hay que estar en actividad, hay que estar en acción y ahí en un determinado momento viene la inspiración, pero también es un poco como dice la otra frase conocida, que es mucho de transpiración, ¿no? y de estar ahí en el frente de batalla, y seguramente si estás viendo los temas del día o estás muy conectado con el personaje, con lo que te escribe los chicos y la gente a través de las redes y demás, es muy probable que tengas mucho más tema para saber y detectar qué es lo que está pasando, ¿no?
Pero y después te diría que a mí lo que me sucede con este trabajo es que es lo que amo desde muy chico, ¿no? Desde Claro, ¿cómo los... surgió el dibujo en vos? Y no surgió, fue una cosa de ya nacer dibujando, nada más que lo continué. Todos los chicos nacen dibujando, ¿no? Pasa que después de adulto dejamos. Y yo simplemente lo continué, ya a los 8, 9 años ya hacía tiras con humor, es decir, quería darle un sentido a lo que dibujaba, no hacer algo simplemente descriptivo, sino que tengan un sentido, y si eso podía despertar una reacción en el otro, que era la risa, para mí ya era un milagro. Y empecé a hacer cantidades de libros hechos a mano y encuadernados a mano, que eran libros de un solo ejemplar, ¿no? Que se los pasaba a mis amigos en la primaria, y ya a fin de la primaria empecé a ir a la escuela de Garaycochea y a conectarme con otros dibujantes, y ya en el secundario también, dibujando todo el tiempo en el Nacional de Buenos Aires, a los profesores, a los compañeros, y como ya estaba ahí pleno microcentro, Plaza de Mayo, empezaba a recorrer todas las editoriales que estaban cerca, y así empecé a publicar, y bueno. O sea, vos ya sabías en esa etapa de tu vida de que el dibujo y el humor era lo tuyo, era lo que querías hacer en tu vida. No lo sabía para nada. De hecho, yo creía que iba a ser un hobby, y todos mis compañeros de secundario me decían, bueno, no nos hagamos muy amigos de Nick, que después nos va a pedir plata si se va a dedicar a esto, ¿no? Claro. O sea, y la verdad es que sigue siendo difícil. Es una profesión, digamos, no hay muchísimos espacios, y yo, de hecho, estudié en la universidad, en la UBA estudié diseño gráfico, estudié publicidad, pensando que iba a trabajar de eso. Nunca me imaginé que iba a terminar viviendo del humor gráfico. Paralelamente hice toda la universidad ya trabajando, siempre creyendo que era lo que me gustaba, porque no era un trabajo para mí, era un placer. Hacerlo, claro. Al día de hoy no es un trabajo. El día que me digan es un trabajo, capaz que digo, reaccionáis y no lo quiero hacer más porque me da fiaca. Pero es una pasión que me lleva todo el día, y un poco a tu pregunta, que es, no me doy cuenta, trato de estar conectado con todo y hacerlo, pero no lo veo como una obligación. Y el dibujo, comunicarte a través del dibujo y del humor, fue una forma en tu personalidad que te ayudó a comunicarte desde chico con los demás. De hecho, si vos te fijás en los humoristas gráficos, hay como un común denominador, que son todos como medio tímidos, introvertidos. Creo que esa característica de la personalidad ayuda a que uno se embeba tanto en el papel, en el dibujo, ¿no? En un exceso de concentración, que es lo que necesita este tipo de profesión, y marca un poco los chicos que son más introvertidos, ¿no? y que encuentran eso como una forma de comunicarse con el resto. De hecho, en la primaria yo encontré, como te contaba, con los cuadernitos y los libritos, prestándoselos a los demás, ir acercándome, lograr una afinidad, que los otros se rían, despertar una reacción, cosa que a lo mejor personalmente no lograba. Por ser muy tímido, por así decirlo. Tímido, sigo siendo muy tímido, pasa que ahora uno de grande lo disimula, ¿no? Ella tiene artilugios y recursos, pero sí, y la verdad es que es un recurso fantástico. Yo entiendo que lo que logro comunicar a través del papel y del diario y ahora de internet no lo podría hacer de ninguna otra manera en mi vida, ¿no? ¿Tenés hermanos? Tengo hermanos, Hernán, Laura, mi hermana es médica, mi hermano está también metido un poco en el rubro ahí de la tele y distintas cosas. Digo, pero ellos, dos hermanos tenés entonces. Sí, somos 3. ¿Y ellos heredaron o tienen algo de eso, del dibujo, del humor, de algunas características tuyas también así, o sos, cada uno es totalmente distinto, digamos? Mira, mi familia, mi mamá es ingeniera química, mi papá ingeniero mecánico, mi mamá pinta, le gusta como hobby y demás. Y mi hermano Hernán sí tiene mucha afinidad, es bastante artista, y mi hermana tiene una sensibilidad muy importante, le gusta la fotografía, la danza, hizo danza, teatro, y ahora es médica osteópata, es decir, no sigue la medicina tradicional, o sea que hay en la familia como una especie de gen creativo, y a lo mejor seguramente en mi caso vino un poco influenciado por mi mamá y sobre todo por mi abuelo materno, que cuando yo era muy chico pasaba gran parte del día con él porque mis papás trabajaban, y era una época de su vida donde tenía un gran jardín, le gustaba hacer macetas, tenía pinceles, me hizo un pizarrón enorme donde dibujar con tiza, y eso me marcó mucho. ¿Y tus padres te apoyaron
siempre en lo que querías hacer, en esto que comenzaste a hacer desde chico, digamos? Sí, 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 absolutamente. Mi mamá, bueno, quería, viste cómo son los padres, ¿no? Siempre Sí. te decían, bueno, buscá a lo mejor por el lado de la arquitectura, como Claro, algo dibujás, así. buscá por ahí, o por el diseño gráfico. A mí el diseño me encanta, hasta la arquitectura me fascina, pero yo sabía que esto era lo que me fascinaba, lo que se me pasan las horas y no me doy cuenta, ¿no? Ujú. Es realmente una pasión que amo y que ojalá dure toda la vida, ¿no? Porque a diferencia de otras actividades, sobre todo las deportivas, ¿no? A veces que duran poco tiempo, ¿no? Claro, Un claro, sí, deportista sí. tiene 10 años, De 15 vida años, útil, a lo digamos, ¿no? sumo, ¿no? De vida útil. ¿Y Gaturro llegará a jubilarse algún día? Qué pregunta. Bueno, mira, hay de todo. Hay dibujantes que han hecho sus personajes 10 años, Con ponele. principio y fin, digamos. Claro, por ejemplo, Quino con Mafalda lo hizo 10 años Ujú. y un poco, no sé si hubo una saturación o quiso terminar. Y después hay dibujantes que lo hacen toda su vida, como Schultz con Snoopy, el caso de Tintín, bueno, tantísimos dibujantes a nivel nacional e internacional Ujú. que lo siguen haciendo ellos personalmente el resto de sus vidas, ¿no? Eh, yo la verdad es que no lo sé porque es una cosa, estoy metido como en el ojo de la tormenta. Hoy por hoy lo que puedo decir es que me apasiona y que me encantaría hacerlo unos cuantos años más. ¿Cuántos años en Gaturro? Y Gaturro como tira tiene unos 16 años y Claro. después sin tira, como personaje sin nombre y sin personalidad, digamos, Claro. casi unos 20 años. ¿Y te trajo problemas, Gaturro? Problemas no, al contrario, siempre alegrías. Eh, Digo, ahora, con los políticos de turno por allí, o los gobiernos de turno, siempre una bueno, cuestión de pero humor, a eso me refiero. No, a ver, con respecto a los políticos, siempre hay alguno que se queja, pero también había gobiernos que te lo pedían, ¿no? Y lo querían, y querían tenerlo como el recuerdo para los nietos, no sé, para mostrárselo a sus hijos. Y a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en los 90 que pidieran los dibujos, porque eran dibujos muy críticos. Claro. Muy hiper críticos. Diría que más que ahora, ¿no? Que ahora el gobierno señala a los humoristas y a los periodistas, pero cada gobierno tiene como su característica, ¿no? de enfrentar a, digamos, a la prensa. Pero yo lo que creo es que es un juego sano de la democracia, ¿no? Siempre hay alguien que propone, desde el periodismo tenemos que tener una visión crítica y yo siempre incentivo la visión crítica. No se puede hacer humor a favor de algo. Claro. Porque no daría gracia. No es gracioso. surge efecto ahí, claro. Y yo trato de incentivar la visión crítica, ¿no? Me ha pasado en todas las épocas y aún hasta desde Gaturro, que no tiene una visión, digamos, la tira en sí es apolítica, Sí. porque va ya más dedicada a los chicos y a los adolescentes y es una tira universal. Pero trato de encontrar una visión crítica del mundo también, ¿no? Es decir, nos gusta la tecnología, pero pongámosles un límite, nos encanta la tele, pero, ¿no? Claro, todo en su justa medida, digamos. Sí, incentivemos la lectura, digamos, tiene como, trato de inculcarle una serie de mensajes que es lo que a mí me ayudó a desarrollar mi profesión y que es la que trato de transmitirle a los chicos, sobre todo. La foto que habla, ¿esa se elige cotidianamente? ¿La elegís vos? Sí. ¿O del diario te mandan una serie de fotos que han sacado de la actualidad? No. Trato de Es todo elegirla. tuyo. Yo trabajo desde hace muchos años ya desde mi casa, es decir, estoy muy Es conectado. una gran suerte eso. Yo creo que en parte elegí esta profesión por eso. Está buenísimo. Porque justo empecé a trabajar en la época que comenzaba a existir esto del teletrabajo, ¿no? Recordá que Internet comenzó en 1995 más o menos, ¿no? Sí. Fueron los primeros años Por el gran 96. desarrollo, digamos, acá en Argentina. Y apenas pude tener el primer módem, que te acordás cómo era, Sí. que ese sonido pi, ¿viste? Que te conectabas a través de la línea de Entel, no sé de qué era. Sí. Y apenas pude tener un módem en mi casa, descubrí el paraíso, ¿no? O sea que estoy muy conectado con todo el mundo, pero trabajo en forma completamente independiente, ¿no? Puedo elegir la foto, el tema, propongo, a veces el chiste me vuelve porque me dicen, no, o no es gracioso, o no, es demasiado, no sé, ácido, tratar de buscarle. Pero sí tengo desde hace 20 años la libertad total y absoluta de elegir el tema y de tocar cualquier tema político y desde cualquier costado, ¿no? Con el gobierno de turno, con la oposición, con quien sea.
Y trato de tener una posición muy abierta, pero siempre crítica, ¿no? Siempre comprometida con la realidad, tratando de, bueno, de plasmar lo que uno ve y lo que uno siente. Cuando estás frente a la mesa de trabajo y decís, bueno, tengo que hacer esto o lo otro, esas cosas múltiples que vas haciendo casi en forma simultánea, ¿te viene la idea a la cabeza o te nutrís de algunos elementos o repasás algo, ves algo y ahí se te dispara la idea? Yo creo que hay que estar La siempre... ducha es algún lugar, viste que siempre en las duchas dicen... La ducha es fundamental. Hubo días que me llegué a duchar 3 veces, porque es un disparador espectacular. Inclusive anotaba cosas en los azulejos, ¿viste? Cuando está empañado. Eso tiene un problema, que es que de golpe se te borra y te olvidaste la idea. Abrís la ventana y listo, desapareció la idea. Pero la ducha es gracioso, pero salir a caminar o acercarte a la ventana. Yo siempre traté de vivir en lugares donde tuviera un poco de panorama, de ver algo, porque te Claro. inspira. Pero siempre estar conectado con la realidad, ¿no? Y estar conectado con la realidad no siempre significa estar escuchando un medio, a veces es estar bien informado, pero después salir, ir a la panadería, a la verdulería, al kiosco de la esquina, o con el taxista y escuchar qué es lo que está pasando. Es una ¿no? fuente fundamental esa, Sí, ¿no? sí, total. Y con Gaturro me sirve estar muy en contacto con los chicos, con los lectores, ¿no? Ahora que viene la Feria del Libro, estar viéndolos cara a cara, ver qué dicen, qué piensan, qué preguntas hacen. Siempre hacen preguntas de lo más insólitas que sirven como disparador para armar tus propias historias. Yo creo mucho en la conectividad y hoy, que es la época de la hiperconectividad, a veces hay que, al revés, hay que empezar a apagar algunas cosas, ¿no? Hay que conectarse mucho, pero después apagar y concentrarte en el papel y ahí pensar y realizar. ¿Y tu señora cómo influye en tu vida, en tu trabajo? Y Laura es importantísimo porque trabajamos juntos desde hace muchos años, tenemos a nuestras hijas ya ¿Te que están tira idea, ahí. por ejemplo, Laura, o no? ¿O te Sí. deja la parte creativa solo para vos? ¿O? No, bueno, depende del día. Hay días que sí estoy como bastante solo y hay días que, pues Laura me ayuda mucho sobre todo va a reuniones y trata muchos temas, pero sí, siempre trabajamos muy coordinados, muy en equipo. Laura ha sido una pieza fundamental en el desarrollo actual de Gaturro, en el sentido de pensar hacia dónde va el personaje, hacia dónde tiene que ir, los lineamientos generales, el mundo virtual en el que está muy metida ella ahora, la edición de los libros, porque parece mentira que los libros es una tira atrás de la otra, pero hay que editarlos muy bien, hay que darle continuidad a la historia, hay que hacer tiras nuevas que nunca salieron en ningún lado. Hay que presentarlos de una forma que sea atractiva también, ¿no? Exactamente, las tapas, el diseño de las tapas, es realmente una especie de pequeña ciencia, ¿no? Editar libros, y es algo que nos encanta. ¿Y tus hijas cuántos años tienen? Y nuestras hijas, Mía, que tiene 4, y Emma, que tiene casi 2, ahí 1 año y 10 meses, que, bueno, están descubriendo todo este mundo. Para Mía, por ejemplo, ya descubrió Gaturro, ¿no? Sí, lo descubrió, pero para ella, claro, es natural, porque nació rodeada de libros y de gaturros y demás, entonces... En una época creía que todos los papás dibujaban, por ejemplo, ¿no? Entonces iba al colegio, iba al jardín. Sí, mi papá dibuja, todo dibuja. Y es natural venir y llevarse todos los libros a la habitación y pedirnos que leamos una y otra vez las mismas tiras, ¿no? Y la verdad es que está fascinada y estamos esperando ya el momento en el que empiece a leer, ¿no? y a conectarse. Cuando eras chico, Nick, ¿tenías un dibujante ídolo? Así que decías... Sí, muchos. A ver, Argentina es una fuente inagotable de genios, ¿no? Y a nivel latinoamericano y mundial, yo creo que ahí somos potencia en el humor gráfico, ¿no? Bueno, el genio de toda la vida, Quino, por supuesto. A nivel político, siempre menciono a Landru como un poco el humorista político de todas las épocas, ¿no? Vivió cuántos gobiernos ha pasado. Sabat desde la caricatura me parece que es el punto culminante, ¿no? Y desde la historieta, bueno, tantísimos artistas y humoristas gráficos que ha dado la Argentina. Y a nivel mundial siempre menciono a Jules, que es el autor de Snoopy, que fue un poco el padre de la línea moderna, y tantas historietas que hemos leído de chicos, desde Asterix, Tintín, y los autores europeos que tienen también una línea muy particular que a mí me encanta. Bueno, todos ellos y
sería imposible nombrar a todos. Claro. Esos son como, para mí, los referentes, puntos digamos, culminantes, ¿no? ¿Por qué Nick? Bueno, el Nick es la última parte de mi apellido. Y lo uso desde que tenía 11 años, creo. Me acuerdo caminando ahí creo que estaba en 6º grado, y decía, ¿cómo firmo los dibujos? Porque yo me llamo Cristian de nombre, digo, si firmo Chris, ya existe un Chris en Clarín. Y si firmo Jan, que es la última parte de Cristian, también existía un humorista Jan en ese momento que estaba en Clarín. Digo, uy, tengo todo tomado, porque en general los humoristas toman parte de su nombre o de su apellido para armar el seudónimo. Y entonces me empecé a fijar en mi apellido y tenía un montón de consonantes al principio, DZW, complicadísimo. Jeroglífico era eso. Sí. Quedó Nick. Claro. Y desde ahí todos mis amigos me dicen Nick. Y fue un poco premonitorio porque en esa época Nick no significaba nada y hoy Nick es como el nickname, ¿no? Es como el seudónimo en internet. Y bueno, quedó. Muchos me siguen poniendo Nick con CK, pero es Nick con una K, bien ruso, bien ucraniano. Nick, un placer haberte tenido acá en Tal Como Son y que haya gaturro por muchísimos años para seguir sonriendo y disfrutando de eso, tanto chicos como grandes. Muchísimas gracias, Claudio. Te agradezco mucho. Bien, nos vamos. Punto final para este programa Tal Como Son. Será hasta la próxima. Muy buenas noches.